hemos puesto un fundamento sobre la edificación y hemos hablado que la iglesia tiene que estar preparada, ¿verdad? Bajo los principios del Señor para edificación para todos aquellos, los creyentes que vayan a la iglesia. Ahora vamos a hablar sobre los ministerios dentro de la iglesia y usted se dará cuenta que en el llamado del ministerio o el llamado ministerial, dado el caso, es para el crecimiento y para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Por favor, acompáñeme ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Y dice, y él mismo está hablando de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Está hablando de los 5 ministerios, ¿verdad? Dentro de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de hacer estos llamados? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Se acuerdan que hablamos, verdad? Que la palabra perfección dentro de lo que es la escritura es madurez. Amén. Siempre que usted mire la palabra perfección referente a creyentes o a la iglesia, es para madurez espiritual. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Dios lo está preparando, lo está alistando, ¿verdad? Para que usted sirva en el ministerio del Señor, en la iglesia del Señor. El propósito de Dios para que usted vaya a una iglesia es para que usted aprenda, sea enseñado para servirle al Señor. Siempre y cuando, ¿verdad? Usted sepa usar la palabra, la Biblia. Amén. Para la edificación. Mire, y vuelve a aparecer la palabra ¿qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos sabemos, el cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor no son las 4 paredes, no es el templo, no es la catedral, esa no es la iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, que ahí está el Señor. La iglesia del Señor somos tú y somos todos nosotros. Cada uno de ustedes, cada creyente, cada cristiano es parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto es parte de la iglesia del Señor. Usted es la iglesia. Cuando Cristo venga, escúcheme lo que quiero decir, cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, Dios no se va a llevar los templos, los edificios, las casas, porque para Dios esas no son la iglesia. Dios se va a llevar a la gente, porque la gente es la iglesia de Jesucristo. Y esa es la confusión que tiene mucha gente. La gente cree que la iglesia es el templo. No. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. La iglesia es cada creyente bañado por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Qué? A fin de perfeccionar a los santos. Miren que aquí aparecen los, ¿qué? Santos. No está hablando santos muñecos, ni santos de muñecos de palo, de piedra o de lo que sea. No. Santos aquí es, ¿qué? Los miembros. Usted y yo, en la Biblia, en la Escritura, somos llamados santos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra santo quiere decir separado y preparado para Dios. Siempre que usted vea en la Biblia la palabra santos, la palabra santo quiere decir separado y apartado para Dios. La iglesia es santa. ¿Por qué la iglesia es santa? Porque la iglesia es separada y apartado para el menester o para el ministerio de Cristo. Por eso es que la iglesia es santa. Gloria a Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la que edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a ser edificados? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a aprender? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser enseñados? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser guiados en el Señor? ¿Hasta cuándo usted tiene que ir a una iglesia? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hemos llegado a la unidad de la fe? No, ¿verdad que no? Nos falta. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir edificándonos en el Señor. Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hemos todos llegado a ese conocimiento del Hijo de Dios?
No, tenemos que ir poco a poco, conociendo, poco a poco, madurando, poco a poco, perfeccionándonos en el Señor y en el conocimiento de la palabra de Dios. A un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Mire hasta dónde tenemos nosotros que lograr nuestro conocimiento. Yo creo que es muy alto. La expectativa es muy alta. ¿Y sabes qué? Solo Cristo fue el único que pudo hacer lo que Él hizo y desarrollar lo que Él desarrolló. Pero nosotros como cuerpos, como hijos, como creyentes cristianos, tenemos que llegar al conocimiento. Nuestra meta es llegar a la estatura. Nuestra meta es parecernos cada día más a Cristo. Seguir los pasos de Cristo. Ser seguidores de Cristo. Amén. Esa es nuestra meta. Pero ¿cómo nosotros vamos a conseguir o lograr esa meta? Cuando a nosotros en la iglesia se nos enseña, se nos guía la palabra del Señor y vamos creciendo en conocimiento y nos vamos perfeccionando para la obra del ministerio, para la obra del llamado de Dios que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es de menester, es de suma importancia que nosotros apliquemos disciplina para leer la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, porque de esa forma, hermano, tú vas a ir creciendo y conociendo quién es Dios. Amén. ¿Cuántos tienen Biblias en sus casas? ¿Cuántos tienen Biblias? Amén. Y espero que las parejas tengan Biblia cada uno. No que, no, esta Biblia es para mí y mi esposa. No, usted tiene que tener su propia Biblia. El llamado ministerial de la iglesia, el propósito, la función es edificar al cuerpo de Cristo, edificar a la iglesia. Por eso es que necesitamos tener la unción y el llamado. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el llamado y la unción que viene de parte de Dios, lo que va usted a manifestar va a ser para edificación, va a ser para restauración, va a ser para levantar a los hermanos de la iglesia. Pero cuando usted no tiene el llamado de Dios y no tiene la unción de Dios, usted va a dar látigo, usted va a lastimar, usted va a quebrantar a las ovejas, usted va a herirles el corazón porque no tiene el llamado y la unción que viene de parte de Dios. Por eso es cuando Dios llama a un pastor, ese pastor tiene el corazón de pastor. ¿Me está entendiendo? Ser pastor no representa ser pastor de domingo o de sábado. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, deja de ser pastor. No, ser pastor es un llamamiento permanente en la persona. No es la camisa, no es el hábito, no es la corbata lo que a usted lo hace un ministro. Lo que usted lo hace un ministro es el llamado y es la unción del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y por cuanto usted tiene el llamado de Dios, a usted se le va a hacer fácil, en cierta forma, pastorear. O se le va a hacer fácil enseñar. O se le va a hacer fácil evangelizar. Porque ese es su ministerio y es un llamado que viene de parte de Dios. Y Dios lo unge y Dios lo prepara para el llamamiento que Él tiene para su vida. Ahora, cuando hay un pastor, cuando hay un maestro, cuando hay un evangelista dentro de lo que es la iglesia del Señor, es de mucha bendición. Es porque todos esos ministerios es para la edificación, para el cuerpo de Cristo. Los creyentes, los miembros de la iglesia se van a sentir bendecidos, se van a sentir edificados cuando escuchen a estos ministros predicando la palabra o enseñando la palabra de Dios. Porque ese es el lugar que Dios los ha puesto. No hay cosa más dura y más difícil que un maestro ocupe el lugar de un pastor. Porque no va a poder cumplir con la labor de pastorear. Es un maestro, va a enseñar, pero no va a pastorear. Entonces cada quien tiene que tomar el lugar que le corresponde de acuerdo a la voluntad y el llamamiento ministerial de parte del Señor. ¿Me está entendiendo? Por eso muchas veces usted mira a una persona como que no fluye, como que lastima, como que está ofendiendo a la gente, como que está lastimando. Eso quiere decir que la persona que está enfrente no tiene el llamamiento y mucho menos tiene la unción para ese llamamiento del Señor. ¿Me está entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque los ministerios y la iglesia y la enseñanza es para beneficio de la iglesia. Yo no soy pastor para mí mismo. Yo no pastoreo para mí mismo. Yo pastoreo para la obra del Señor, para la grey del Señor, para los creyentes.
Entonces los creyentes van a disfrutar y se van a sentir acobijados, protegidos, porque estoy cumpliendo con el ministerio pastoral que Dios ha entregado en mis manos. Porque estoy fluyendo en lo que Dios ha puesto en mi corazón y estoy fluyendo en la unción de pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es muy importante entenderlo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Mírenme lo que yo le estoy diciendo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Cuando nosotros entramos a la iglesia y no sabemos nada, somos como niños. Todo el que viene entrando en la iglesia y viene dando sus primeros pasos en el evangelio, para Dios, usted es un niño espiritual. Pero ¿sabes algo? Entraste a la iglesia como un niño. Pero lo lógico es que no te quedes como niño. Entras como niño, aprendes como niño, se te da la leche no adulterada de la palabra de Dios como un recién nacido, como un niño. Pero con el tiempo tú vas a ir creciendo y vas a ir quemando etapas y vas a ir madurando en el Señor. Es ilógico, por eso yo digo, es ilógico que un hermano que tenga 20, 30 años de cristianismo en la iglesia se siga comportando como un niño. Siga siendo inmaduro. Siga cometiendo los mismos errores y haciendo los mismos pecados. No ha crecido, no ha madurado. Se ha quedado un enano espiritual. ¿Verdad que es lo normal de un niño? ¿Qué pasa con la normalidad de un niño? Tiene que crecer, ¿no? Es lo normal. Si usted conoció a un niño 5 años atrás y usted lo vuelve a ver y usted lo mira a la misma estatura, usted no va a decir, qué raro. Este niño no creció. Este niño se quedó pequeño, enano. Pues le tengo una noticia. Escúcheme lo que le voy a decir. Tengo una noticia. Si usted no lee la Biblia, no va a una iglesia de sana doctrina, no va a una iglesia que se le enseñe, que se le guíe, que se le corrija en la palabra de Dios, usted se va a quedar siendo un niño espiritual. Y no va a entender las profundidades de Dios. Yo no lo estoy, es la palabra que lo estoy diciendo. El propósito ministerial de la iglesia, cumpliendo con el llamamiento de Dios, es para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando usted cumple con ese llamamiento, con la enseñanza y con la guianza, los que entraron al evangelio, siendo niños, un día van a crecer, van a madurar y van a dejar de ser niños espirituales. Ese es el corazón y esa es la voluntad de Dios para usted. Usted que me está escuchando, usted que ha apartado este momento de su tiempo, este momento de su tiempo es para su edificación, es para usted crecer en el Señor. Y Dios quiere que usted como hombre, como padre y como esposo y como cabeza de familia, no sea un niño espiritual, sino que sea una persona madura espiritual. No me quedo con los esposos nada más. Usted que es una mujer de Dios, usted que es una sierva de Dios, usted que es la ayuda idónea de su esposo, usted que es aquella persona que le da la mano a su esposo, la voluntad de Dios para su vida es que usted crezca en el Señor, es que usted madure en el Señor, es que usted conozca las profundidades del Señor, es que usted no se quede una niña espiritual, es que usted siga creciendo y avanzando en la obra del Señor para Dios poderla usar usted con grandeza y con poder del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios para los que vamos a la iglesia. Por eso yo le puse el título a la iglesia: edificación de la iglesia. Usted va a la iglesia para ser edificado, para ser enseñado, para ser exhortado, para ser guiado, para ser encaminado, para que usted conozca cuál es la voluntad del Señor, para usted que tenga el temor reverente a Jehová, al Señor. Para esos que vamos yendo a la iglesia. Aleluya. Estoy en Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. ¿Y sabe por qué aplica la palabra doctrina? Porque las doctrinas son lo que nos desvían a nosotros. Si usted no tiene profundidad bíblica, si usted no tiene conocimiento de la Biblia, va a venir de allá afuera un testigo de Jehová, uno del séptimo día, un mormón o uno de otras religiones raras que hay por allá, y como usted no conoce la Biblia, no conoce la Escritura, a usted lo van a engañar. Y entonces usted va a ser llevado por donde quiera que haya doctrina. Y usted lo único que se va a fijar es, ay, que son buena gente, ay, que son bien educados, ay, que hablan tan bonito. Es que eso no tiene nada que ver. Usted lo que tiene que ver es que le están enseñando de la Biblia, que le están enseñando de la palabra de Dios, que le están enseñando del verdadero evangelio. El evangelio verdadero que están predicando, ¿es a Jesucristo o es el evangelio de la iglesia de ellos? Por eso dice la palabra que el que venga con otro evangelio, con otras creencias, ni comáis con ellos, porque te vas a contaminar. A la larga, te vas a contaminar. Yo sé que suena feo y va a sonar feo, hermano. Pero, hermano, si usted tiene una buena iglesia, si usted tiene una buena doctrina, usted tiene una buena enseñanza, ¿usted para qué va a permitir que otra gente venga a su casa, a su hogar, a traerles otras doctrinas, hermano? ¿Sabe lo que trae eso? Espíritu de confusión. ¿Sabe lo que trae eso? Que usted va a ser llevado por vientos de doctrina. Hoy va a creer esto y mañana va a creer lo otro. Hoy va a tener fe y mañana va a tener fe en otra cosa. Hoy cree en la gracia, mañana va a creer en la ley. Hoy cree que usted le puede servir al Señor el tiempo que usted dispone. No, mañana va a creer que solo el domingo le puede servir al Señor. O solo el sábado, como del séptimo día. Los adventistas. No es por día, hermano. ¿Cuál es su día que usted tiene para darle a Dios? Ese día Dios lo va a recibir. Hello. ¿Cuál es el día que usted tiene para servirle a Dios? Pastor, yo no puedo el domingo porque trabajo, pero yo puedo el sábado. Pues sírvale a Dios el sábado. Que Dios no se va a disgustar ni se va a poner enojado por usted por servir el sábado. Pastor, yo no puedo el sábado, puedo el domingo. Pues sírvale el domingo. Que Dios no se va a enojar por no servirle el sábado. No es el día, hermano. Es su corazón. Es la palabra. Son las doctrinas, hermano. Entonces, ¿por qué somos llevados de doctrina a doctrina, de doctrina a doctrina? Porque somos niños. Porque no hemos crecido. Porque no ha madurado. Porque no se ha tomado tiempo de su vida en escudriñar la palabra de Dios. Toda la sana doctrina, todas las enseñanzas verdaderas están en la Biblia. Usted no necesita otro libro. Hello. La Biblia, ella misma se explica a sí misma. Hello. Siempre y cuando usted tenga un buen pastor y un buen ministro que le enseñe, que le guíe el camino del Señor. Ok, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres. Mira, las religiones, ¿de dónde vienen? ¿De Dios? No, vienen de los hombres. Todas las religiones que hay hoy en día nacen del corazón del hombre. Porque Dios no vino a fundar una religión. Dios vino a que el hombre se arrepintiera de sus pecados y que naciera de nuevo. Y que declarara a Jesucristo como su Señor y su Salvador. No es religión. Hello, las religiones vienen del hombre. Las religiones son el producto de agradar a Dios en nuestra propia naturaleza. No hagas esto, no vayas aquí, no digas esto, vístete acá, no te pongas allá. Esa es pura religiosidad. Y el nuevo nacimiento es decirle, Señor, yo soy un vil pecador. Yo merezco el castigo eterno, Señor. Pero yo en este momento clamo por la sangre de Cristo. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te fallo. Reconozco que necesito de tu ayuda, Señor. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Hazme nacer de nuevo. Inscribe mi libro en el libro de la vida y no permitas que sea borrado. ¿Sabes que si tú lo dices de corazón y tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, usted no es un religioso. Usted se convierte en un hijo y una hija de Dios, nacido del Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor si me estás entendiendo. ¿Qué es la gran diferencia entre la religiosidad y entre la vida del creyente, del cristiano? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
Hombres para engañar emplean con astucia. Astucia, la escritura la corrompen. La escritura la sacan de contexto para hacer un pretexto. Cuando usted se le enseñe la palabra de Dios, usted fíjese de lo que viene hablando el versículo, el capítulo, y referente a eso, tome lo que es la doctrina. Pero no me saque un pedazo de versículo para sacarlo del contexto de lo que viene diciendo, para aplicarlo para lo que usted quiere hacerlo. Porque eso se llama una herejía y una mala doctrina. Y usan con artimañas el error y engañan a los hombres con eso. Sino que siguiendo que la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Usted tiene que crecer, hermano. Usted tiene que ser edificado. Usted tiene que levantar su casa sobre la roca que es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros tiene una actividad que hacer dentro de lo que es el llamamiento en el Señor. Usted no tiene por qué envidiarle el llamamiento a otro hermano, a otra hermana. Dios ha puesto un llamamiento santo en su corazón. Dios ha puesto una habilidad, Dios ha puesto un don, Dios ha puesto de la unción sobre usted para usted desarrollar cierta función. Usted tiene un llamamiento santo en el Señor. Usted lo tiene que descubrir. Y usted se va a mover como pez en el agua cuando usted ande en ese llamamiento santo del Señor. Pero cuando usted empieza a usurpar o tomar el lugar de otro don, de otro hermano, usted está caminando en caminos equivocados y caminos de espinos. Hermano, no hay cosa más linda, no hay cosa más maravillosa que usted moverse en el don que Dios le ha puesto. Oh, el don que Dios ha puesto en tu corazón, nadie te lo puede quitar y nadie te lo puede robar. Tan solamente lo tienes que desarrollar y madurar en el Señor para servirle en efectividad para el Señor, enfocarte en el Señor, hacer las cosas bien para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Recibe, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para ir qué? Y mire, la palabra edificando. Usted va a encontrar la palabra edificando en toda la Biblia, hermano. Porque ese es el propósito que Dios quiere que nos edifiquemos. Edificándonos en amor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Estamos hablando sobre los ministerios. Ahora vamos a hablar sobre los dones. Ministerio y dones son muy diferentes. Ministerios espirituales, dones espirituales son diferentes. Amén. Ministerio es el servicio de la iglesia. El don que Dios pone para que usted sirva como ministro dentro de la iglesia. Los dones son los regalos que Dios pone para el servicio a la iglesia, pero no para administrar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, tengo tanto que predicar que si usted le digo cuánta escritura tengo, usted no me lo cree. Puedo pasar toda la noche ministrando la palabra de Dios. Pastor, qué rara esa vigilia suya. Hermanos, que las vigilias deberían ser así, para edificarnos, para aprender. Estas deberían ser las vigilias. Su tiempo es demasiado valioso para usted perderlo, hermano. Su tiempo es muy valioso para usted botarlo a la basura. Dice 1 Corintios capítulo 14, y aquí vamos a entrar a un terreno donde veremos que los dones son para la edificación de la iglesia, no es para usted, no es para que usted se vanagloríe, no es para que usted le den palmaditas, no es para que usted se lleve la gloria, no es para que la gente lo felicite, no, usted va a ver para qué son los dones del Señor. Dice, y voy a ir tranquilamente, dice 1 Corintios capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurar, ¿qué es procurar? Traten de tener, pídanle a Dios dones. Eso es lo que quiere decir. Dios no se va a enojar con usted cuando usted le pida dones a Dios. Dios no se va a poner enojado. Dios no lo va a castigar a usted por pedirle dones. Al contrario, la palabra dice, procurad, traten en lo máximo que ustedes puedan
de tener dones. ¿Qué es un don? Es una gracia de Dios que pone en nosotros para hacer ciertas cosas y habilidades que Dios ha puesto en nosotros. Ese es un don. No es algo natural en nosotros, es algo que Dios pone. Cuando usted nace de nuevo y usted se integra dentro de la iglesia del Señor, Dios da dones a la iglesia, a todos los miembros. Y tendrán 2, 3, 4 dones. Dios sabrá cuántos dones le va a dar a usted. Uno quizás. Pero Dios que le ha dado un don, le ha dado un don. Ahora dice aquí el apóstol San Pablo, procurad los dones. Procúrenlos, pídanlos. Pero sobre todo, que profeticéis. Ahora, cuando aquí utiliza la palabra profetizar, la gente se enreda y la gente cree que es el ministerio de profeta del Antiguo Testamento. No es el mismo ministerio. Porque el profeta, acuérdense, el profeta era aquel que Dios levantaba para reprender al pueblo de Israel, para llamarle la atención, para llamarlo a juicio cuando ellos estaban portando mal. Ese era el trabajo del profeta, que Dios levantaba un profeta y el profeta tenía la voz autoritaria de parte de Dios para que se hiciera lo que el profeta dijera, porque era un profeta directamente de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento cambia el contexto de profeta, porque ya no necesitamos que Dios levante a un hombre, porque ya tenemos la palabra, ¿verdad?, que nos va a indicar y nos va a señalar la voluntad de Dios. Ya usted no necesita que Dios llame a un Isaías, a un Jeremías, a un Ezequiel para que le declare la palabra de Dios, porque ya usted en su casa tiene la Biblia y esa es la palabra más segura y la palabra más profética que todos nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. Es un error si usted se deja guiar por un profeta en estos tiempos. Esto quiere decir que si usted se deja guiar por un profeta, es que usted no conoce la Biblia y no conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida. Hello. Le estoy corrigiendo eso para que se le vayan abriendo los oídos. Aquí la palabra que profeticéis es, la palabra profetizar, que en el griego quiere decir que es un don de proclamación. Un don de proclamación que es anunciar o declarar la voluntad divina de Dios para ciertas áreas en nuestras vidas. Pero no es necesariamente predecir el futuro. No es el trabajo de ese profeta. Entonces, por eso es que el apóstol San Pablo dice, yo prefiero que profeticéis, porque cuando usted proclama la voluntad de Dios, usted le va a dar un buen consejo a un hermano que lo va a necesitar. Una palabra de aliento, una palabra que lo va a levantar, una palabra de ánimo, una palabra que Dios le va a poner en su corazón, le va a decir al hermano, ¿sabes qué? Dios pone en mi corazón que te dé esta palabra y usted empieza, mira, Dios te dice esto y esto, pero va a decir de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Un profeta, usted nunca se va a levantar y le va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo, si usted es una mujer, dado el caso, ¿verdad? Si usted fuera una mujer, ¿sabes qué? Yo tengo un hombre para ti, yo tengo un esposo para ti, y este va a ser tu esposo, y lo señala y todo. Eso no es de Dios, porque Dios no va a manipular su vida. Dios va a permitir que se haga su voluntad, pero usted tiene el derecho de elegir quién va a ser su esposo o su esposa. Hello. No cometa ese error. O que usted ya esté casado y que te diga, el Señor te dice que tú te has confundido de esposa y que tu esposa es aquella, la pianista que está allá. Oye, esa es una profecía diabólica y satánica. Si usted está casado, quédese casado, porque ya Dios lo permitió que usted se casara con ese esposo o con esa esposa y ya siga haciendo y ejerciendo su vida marital. Pero no vaya a quebrantar su hogar, su matrimonio, por un profeta que se levante y que dice que ese no es tu esposo, sino que es aquel. Hello. ¿Me está entendiendo? Y lamentablemente hoy en día la iglesia está cayendo en este pecado de que creen en ese tipo de profetas. Y esos no son los profetas que se refiere la palabra. El profeta de aquí, el que profetiza, es aquel que tiene la habilidad de proclamación de una palabra en ese momento, pero que va siempre de acuerdo a la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. Hello. Ok. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Claro, ya sabemos, ya no me voy a meter tanto en esto porque yo un día ya expliqué sobre todo esto. ¿Ven? Pero mire lo que viene. Aunque por el Espíritu habla los misterios. Pero mire, pero el que profetiza, ¿qué habla? Habla a los hombres. ¿Qué es lo que le va a profetizar? ¿Qué clase de profeta es que Dios está levantando en ese momento? Una persona que usada por el Espíritu Santo
te va a dar una palabra que de edificación. Hello. El que se diga ser un profeta de Dios y que Dios lo use en el don de la profecía, lo primero que tiene que contener el mensaje de esa persona es edificación, exhortación y consolación. Tiene que cumplir estas tres funciones dentro de lo que es el mensaje que usted le va a dar a un hermano, a una hermana o a una iglesia. Nunca va a quebrantar el designio o la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Nunca. Hello. El profeta está sujeto al espíritu del profeta. Hello. Gloria a Dios. El que habla en lengua extraña o a sí mismo se edifica. Claro, porque como no se entiende, ni él mismo entiende lo que está hablando en lenguas extrañas, pero en el espíritu se está edificando, pero no edifica la iglesia. Dice, pero el que profetiza, y vuelve y recalca, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica ¿a quién? A la iglesia. O sea que el que Dios usa en el don de profecía, va a edificar, va a exhortar y va a consolar a la iglesia o a los miembros. Y hablando de esto, cuando Dios te habla a ti, Dios te va a hablar en tu lenguaje y tú vas a entender lo que la persona te está orando. No me vengas tú con el cuento que tú vas a empezar a hablar lenguas y la persona no se da cuenta de lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás cometiendo un gran error. Primeramente, no estás profetizando, no estás proclamando un mensaje de Dios. Y segundo, la persona que tú le estás orando no está entendiendo ni papas, por así decirlo. Entonces no está recibiendo de la bendición de Dios. Esto es lo que está hablando el apóstol San Pablo. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué hace? Edifica a la iglesia. Y mire lo que dice el 5. Y si quiere, subrayelo, porque hay gente que llora, se lamenta porque no habla en lenguas. Pero mire lo que dice el apóstol. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lengua. Quisiera. O sea, qué bueno que todos hablaran en lengua. Pero no es así. Pero más. Antes que hablar en lenguas. Pero más que profeticéis. Que hables el mensaje directo de parte de Dios. Hermano, qué bendición en una iglesia que Dios use en ese don. Y que el hermano se pare y le diga, ¿sabe qué? Hermano, Dios me está diciendo, y le empiece a declarar la palabra de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Oye, le está dando un mensaje de parte de Dios. Lo está levantando, lo está edificando y lo está exhortando y lo está consolando. Ese es un profeta que está siendo usado dentro de la profecía de Dios. Hello. Gloria a Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablaréis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahora, dígale a su hermano, que Dios prefiere que profetices más que hablar en lenguas. Hello. Díselo. No es una herejía, es lo que dice la palabra de Dios. Es mejor tener hermanos dentro de la iglesia que tengan el don de profecía a que hablen lenguas. Porque el que habla lenguas habla para sí mismo y para Dios y se edifica a sí mismo. Pero el que tiene el don de profecía, de profetizar, bendice, edifica, exhorta y consuela a la iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor si me estás entendiendo. Y esto se tiene que enseñar en la iglesia. Y entonces hay hermanos que se sienten tristes y lloran porque no hablan lenguas. Hermano, estudie la palabra. Dale importancia a la palabra. Profundice en la palabra de Dios. Y Dios va a ver, y usted va a ver cómo Dios lo va a usar a usted. En palabra de profecía.
¿Usted alguna vez no ha sentido que un hermano está a su lado y que de pronto Dios pone un ardor en su corazón y de repente viene una palabra, un versículo de la palabra y de repente tú dices, uy, el hermano como que está al lado, yo creo que Dios me está dando esta palabra. Y usted se levanta y usted, sin saber, hermano, le da esta palabra a este hermano y usted, sabes que Dios en este momento me está diciendo que no te desanimes, que Dios está contigo, que Dios te va a levantar, que Dios aquí, tú verás un mejor amanecer. Y la persona que está escuchando sabe que eso es de Dios porque ese hermano está pasando por una mala situación, está pasando por una experiencia, está pasando por un problema, por un desierto. Y el hermano cuando recibe esa palabra, ese mensaje, esa profecía que viene de parte de Dios, ¿sabe lo que trae a su corazón? ¿Trae qué? Edificación, exhortación y consolación. Pero qué triste que se levante un hermano y diga, el Señor te reprenda y el Señor te dice, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Y el hermano dice, ¿y este hermano qué le pasó? ¿De qué está hablando? Pero como él es considerado profeta. Entonces usted se pregunta, ¿esa profecía que me dio, me edificó? ¿Me exhortó? ¿Y me consoló? Y cuando usted empieza a tachar, no reciba esa profecía, que eso no es de Dios. Porque usted, por la palabra, usted tiene que juzgar la profecía. ¿Sí o no? Pero a nosotros nos han enseñado que lo que diga el hombre, a eso lo aceptamos. No, hermano, no. Si usted va a hablar y usted es un profeta de Dios y Dios lo va a hacer por la profecía de Dios, usted tiene que tener esos 3 condimentos. Edificación, exhortación y consolación. Usted no me va a dejar a mí, mi espíritu, como una cucaracha. Usted no me va a dejar a mí aplastado. Usted no me va a dejar a mí humillado. Porque ese no es el Dios que yo conozco. Si Dios me va a reprender, Dios me va a reprender en amor, pero Dios me va a edificar. Dios me va a exhortar y Dios me va a consolar. Y aprenda esto, hermano. Cada vez que una persona se le levante con una profecía a hacerlo sentir mal y a juzgarlo y a hacerlo sentir como una hormiga, como una cucaracha, como un vil pecador, no reciba esa profecía, porque eso no es de Dios. Tiene que tener esos 3 condimentos. ¿Está aprendiendo? Dígale a la persona, ¿estás aprendiendo? Eso Dios lo levanta dentro de la iglesia. Y qué lindo que, ojalá que en la iglesia, en vez de hablar tanta lengua, ojalá que la gente profetizara. Que la gente, Dios la usara para levantar a los hermanos, para animar a los hermanos, para traer a unidad a los hermanos, para edificación de los hermanos, para la consolación de los hermanos. Y por eso el apóstol San Pablo dice, yo prefiero más que profeticen a que hablen en lenguas. Ahora, para que usted se dé cuenta cómo está la iglesia, todo el mundo hablando en lenguas. ¿Y quién profetiza? Hello. Todo el mundo hablando en lenguas y todo el mundo cree que hablando en lenguas todo el mundo es espiritual. No, aquí, cuando vayamos a avanzar, usted se dará cuenta que hace esas cosas es un niño espiritual. Hello, ¿sí o no? Ya se va a dar cuenta. Ya vamos a decir, pastor, tenía toda razón. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? ¿Veis? ¿Qué está hablando? Revelación de la palabra, conocimiento de la palabra, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿Qué es más importante? Escúchame. ¿Qué es más importante en una iglesia? ¿El hablar en lenguas? ¿O hablar en ciencia, en conocimiento, en sabiduría? ¿Qué es más importante? A mí me gustaría que me dieran una palabra de ciencia. A mí me encantaría que me profetizaran. Me encantaría que me levantaran el ánimo. Pero ¿cómo estamos hoy en día? Ciertamente las cosas dinámicas que producen sonidos son como flauta, cítara, y si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué? ¿De qué sirve si usted tiene una trompeta y no la sabe usar? Y la gente esperando que toquen la trompeta para alistarse para la batalla o para salir. Pero como usted no la sabe usar, no sirve de nada.
Pues así mismo están hoy en día ciertas iglesias que solo hablan en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas y nada de profecía dentro de lo que es la escritura. No tienen sentido. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible. Ven, en la iglesia se tiene que hablar con lengua comprensible. Usted tiene que entender lo que le están diciendo. Yo una vez escuché un testimonio de un hermano, ¡ay! Y llegó contentísimo, ¡ay, hermano! ¡Ay, Dios me habló! Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué Dios te dijo? ¡Ay, hermano! Un hermano se me acercó y empezó a hablar en lenguas. ¡Ay, hermano! Ese hermano no paraba de hablar en lenguas. Y yo le dije, ¿y qué te dijo? ¡Ah, yo no sé! Y yo le dije, ¿y por qué estás tan contento? ¿Por qué estás tan gozoso? ¿Porque te habló en lenguas? Ay, hermano, es que yo sentí en mi corazón una paz. Yo sentí que era Dios. ¿Pero qué te dijo Dios? Ay, yo no sé, hermano. Hermano, usa tu sentido común. Usa tu sabiduría. ¿Tú prefieres que un hermano se levante a hablarte en lenguas? ¿O tú prefieres que Dios use a una persona y que te traiga un mensaje que tú lo necesitas en ese momento? De esto está hablando el apóstol San Pablo. Y entonces, ¿a qué viene este tema? La iglesia es para edificación. Cuando tú vas a la iglesia es para que tú seas edificado, para que tú seas levantado, para que tú seas enseñado, para que tus ánimos estén altos, hermano. Pero no vamos a ver shows. Bendito sea el nombre del Señor. Sigo, mire, no estoy rompiendo la escritura. Mire lo que viene. Dice, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. El que habla en lenguas, ¿a quién está hablando? Al aire, hermano. A Dios, pero está hablando al aire. Tantas clases de idiomas hay. El que habla en lenguas, pues que habla diferentes idiomas también, ¿verdad? Y seguramente el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Algún significado estará hablando, pero como no conocen el idioma, no resulta. ¿Ok? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, si usted no entiende, si usted no capta el mensaje, lo que le están diciendo, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. O sea, quedamos sin entendimiento. Por muy espiritual que sea el hermanito que está a tu lado y te está dando un mensaje en lenguas, y si tú no lo entiendes, viene siendo como si no entiendes el idioma. Quedas en el aire. Entonces, ese hermano que se está hablando en lenguas queda como un extranjero para ti y tú eres como un extranjero para él porque no se entienden. Mi pregunta es, ¿tú crees que eso es la voluntad de Dios? ¿Tú crees que Dios quiere que tú salgas confundido? Que tú estés enredado. No, Dios lo que quiere es que tú vayas a la iglesia para que tú seas edificado. Para que tú entiendas los caminos del Señor. Para que el mensaje sea claro y transparente. Miren lo que dice el 12. Ay, Padre mío. Miren, así también vosotros, pues, ¿qué anheláis dones espirituales? Procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. O sea, la persona que verdaderamente quiere el don de Dios, y te voy a dar un consejo, como pastor y como ministro, si tú le pides un don a Dios, ojalá que sea el don que se use para edificación de la iglesia. Porque el don de Dios no es egoísta. Cuando Dios nos da los dones, no es para que nosotros nos enseñoremos del don. No es para que nosotros seamos los dueños y amos del don. No es para que nosotros nos enriquezcamos con el don. No es para que nosotros le robemos la gloria a Dios con el don. Si Dios te da un don que viene de parte de Dios, ¿sabe para qué? Es para edificación de la iglesia. Es para edificación de los hermanos de la iglesia. Es para que los hermanos sean bendecidos, sean edificados, sean exhortados y sean consolados con el don que Dios te ha dado. Todos los dones que Dios nos da y nos entrega como don es para que nosotros los sirvamos para la iglesia del Señor. No es para que tú vengas y lo atesores y hagas de eso ganancias deshonestas. Es porque Dios te quiere usar para que tú edifiques al hermano de la iglesia del Señor.
Para eso son los dones. Pero somos, mire, te voy a decir algo, somos tan egoístas. Mira, hasta dónde hemos llegado. Somos tan egoístas que nosotros queremos el don de lenguas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos aparentar dentro de la iglesia que somos muy espirituales. Entonces cuando nosotros hablamos lenguas y la gente alrededor nos oyen hablar en lenguas, nosotros decimos, ahora sí, la gente sabe que tengo el don de lenguas y soy espiritual. Y te tengo una mala noticia, hermano y hermana. Ese don de lenguas es para ti y para con Dios. Ese es el don que no edifica a la iglesia. Ese es el don propio, tú y Dios, comunión y comunicación directa con Dios, pero no es para la iglesia. Y la gente hoy en día, cuando dicen, ¿qué quiere el don de lenguas? Toda la gente pasa adelante. Yo, pastor, yo quiero el don de lenguas. Yo, pastor. No saben, hermano, lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque son niños espirituales. ¡Ay, Dios! ¡Gloria a Dios! Por lo cual el que habla en lenguas extrañas, pida, ¿qué dice aquí? Pida en oración poder interpretarlas. Si usted habla en lenguas y usted lo quiere manifestar en la iglesia, pídele a Dios la interpretación de ese don para usted poder bendecir a la iglesia. Hello. No estoy rompiendo la palabra. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. ¿O no pasa esto con todos los que hablan en lenguas? Usted ora en lenguas, dado el caso, ¿no? Pero usted se está edificando usted mismo. Pero usted no entiende lo que está diciendo. ¿O sí entiende? Ahí está la cuestión. Ahora, yo prefiero tener un don que yo lo entienda y que yo edifique a la iglesia. Y que la iglesia sea bendecida por medio de ese don. ¿Se fija cómo hemos puesto las cosas? Sigo. ¿Qué pues haré? Forma de pregunta. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Son buenos, pero hágalo con entendimiento en la iglesia. Porque si bendices solo con el espíritu, miren lo que dice aquí, pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, o sea, el que está a tu lado, el que está en la iglesia, si tú estás orando y bendiciendo a Dios en el espíritu, mira qué pasa con el que está al lado tuyo. ¿Cómo dirá él amén a tu acción de gracias? ¿Cómo? Si él no entiende. Santo Dios. Usted no se ha fijado que hay gente que empieza y uno queda, ¿qué dice? ¿Qué dirá? Esto es lo que está diciendo. Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro, ¿qué estamos hablando? El otro no es edificado, hermano. ¿De qué le sirve? Ahora, usted entra a iglesias, y hay iglesias que todo el mundo habla en lenguas. Y hay alguien que llega a la iglesia y viene y llega destrozado. Llega desesperado. Llega con muchos problemas. Necesita un aliento, necesita una palabra de esperanza. Necesita un mensaje de Dios. Pero la gente, por mostrar su espiritualidad, ni le ponen cuidado al hermano que está al lado. De esto está hablando el apóstol San Pablo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo de orar, de adorar en lenguas. En tu casa. Pero en la iglesia del Señor, donde hay hermanos, donde hay hermanas, donde hay creyentes, donde hay gente que necesita ser edificados, usa los dones de edificación para la iglesia, hermano. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, el apóstol San Pablo, imagínate. ¿Ok? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Dígale al hermano que está a su lado. Dice Dios que prefiere que tú hables 5 palabras con entendimiento que te desbordes hablando en lenguas en la iglesia. Díselo. Qué serio, ¿verdad? Pero es la verdad. 5 palabras con mi entendimiento,
¿Para qué? Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Mire, hermanos, mire cómo el apóstol Pablo trata a este tipo de personas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Hello, se fija que yo lo dije, que yo le estaba hablando de niños. Ahí sale. Hermano, no sean niños. Eso es niñería. Eso es falta de madurez, hermano. Y a veces la gente se enoja porque uno predica la verdad. Para mí, yo prefiero una iglesia que se mueva en el don de profecía, que conozcan la palabra, que sean maduros en la palabra, y no que todo el mundo empiece a hablar lenguas. Hello. ¿Vio? Esta es la sana doctrina. Pero si esta no fuera sana doctrina, yo le dijera a todo el mundo, hermano, hablen en lenguas que el Espíritu Santo está con nosotros. Y la gente se empieza a desbordar, hablando lenguas y lenguas y lenguas, y nadie se edifica. Eso es un desorden. Gloria a Dios. Si no ser niños, ahora hay que ser niños también. Si no ser niños en la ¿qué? En la malicia. En cuanto a malicia, seamos niños, que los niños son inocentes. Si vamos a ser niños, seamos niños en nuestra inocencia, no en malicia. Pero maduros en el modo de pensar. ¿Sabe qué? Usted es una persona madura cuando usted se comporta. Cuando usted hace un buen balance doctrinal. Cuando usted sabe lo que está haciendo en la iglesia. Cuando usted se deja usar de parte de Dios para edificación de la iglesia. Usted es una persona madura. Hello. Usted sabe que, mira el 22, así que las lenguas son por señal. ¿Por qué dice así que las lenguas son por señal? Porque se acuerda de Pentecostés. ¿Cuál fue la señal de los gentiles que decían, esta gente tenían algo raro? Era porque oían hablar en diferentes lenguas. Esa era una señal que Dios mandó. ¿Ok? Dice, no a los creyentes. No es para nosotros, no es para la iglesia. Las lenguas en sí no es para la misma iglesia, sino a los incrédulos. Pero la profecía, mire, y apúntelo. Mire, si quiere le vuelvo a repetir. Así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, subrayelo, no para los creyentes, sino a los incrédulos, a los que no conocen del Señor. Es una gran señal. Pero la profecía, pero el don de profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Más claro no puedo hablar. El don de profecía es para la iglesia. Las lenguas es para usted y Dios y en su casa. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Mire lo que dice el apóstol San Pablo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿qué van a pensar la gente? ¿No dirán que estáis locos? ¿Y por qué las iglesias quieren que todo el mundo hable en lenguas? En las iglesias. ¿Sí o no? Pero si todos profetizan, mire, ¿qué diferencia? Pero si todos, y cuando aquí se profetiza, no estamos hablando de profetizar en lenguas, porque estamos hablando de las lenguas, ¿verdad que no? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o un indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. O sea, porque están profetizando de la palabra de Dios y el que va a entrar va a escuchar un mensaje que él va a saber que ese Dios le está hablando. ¿Hello? ¿Ve qué diferente? Y va a saber que eso viene de parte de Dios porque nadie lo conoce a esa persona. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Salmos, doctrina, lengua, tiene revelación, tiene que tener revelación, tiene interpretación. Hágase, miren lo que dice Dios, hágase todo. ¿Para qué? Para edificación. ¿Se está fijando? Todos los dones que Dios pone dentro de la iglesia
no son dones de egoísmo, son dones para la iglesia, para edificación de los creyentes. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más 3, o por 1 o por turno, y uno lo interprete. O sea, tiene que haber un orden. Mira que no está hablando toda la iglesia que habla en lengua. Si hay alguien en la iglesia que hable 1, 2 o 3, pero con turno, y tiene que haber interpretación de ese hablar en lenguas. ¿Ok? Y si no hay intérprete, si no hay nadie que lo interprete, ¿qué dice aquí? Hello. Calle. Quédese callado en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, guárdeselo para usted. Guárdese lo que Dios ha puesto en su corazón. Si usted va a hablar en lenguas en la iglesia y no hay interpretación, dice aquí, y no hay quien lo interprete, guárdeselo para usted mismo, porque no va a servir en la iglesia. Así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Tiene que haber un orden establecido por Dios. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean, ¿qué? Exhortados. Cuando profetice, hable la palabra. Declare la palabra. Lo que Dios pone en su corazón, pero dé la palabra. No empiece a profetizar cosas que usted ni sabe. ¡Ay, Dios! Y miren lo que dice el 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Usted no ha escuchado cierta gente que dice, ay, pero es que ¿cómo yo me puedo callar si es el espíritu que me tomó? Y el pastor dando un mensaje. Y en medio de la predicación se atreve a pararse y empezar a profetizar. Hermano, el espíritu del profeta tiene que estar sujeto al espíritu. Mi pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Una profecía o la enseñanza de la palabra de Dios? La palabra de Dios. Entonces tiene que tener un orden. Pero ¿qué es eso que a veces el pastor está predicando y el Señor dice así y empieza a hacer un desorden? Hermano, no tiene doctrina. No tiene conocimiento bíblico, lamentablemente. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Vio? Todos los dones, todos los ministerios, todo lo que se hace en una iglesia es para edificación de la iglesia. Es para que nosotros aprovechemos de la enseñanza, de la guianza que el Señor tiene en la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando desbalanceamos ciertas cosas y nos vamos por un camino equivocado. La palabra, el mensaje es primero y lo otro es después. Y todo se hace en orden. Si a alguien Dios le da un mensaje por lenguas, asegúrese que haya alguien que lo interprete. Porque si ese mensaje es de Dios, es porque Dios va a traer a la iglesia exhortación, edificación y consolación. Si no hay intérprete, dice la palabra, cállese usted mismo y guárdeselo para con Dios. ¿Por qué estoy dando yo este mensaje? Edificación en la iglesia. Porque estamos en tiempos muy duros y muy difíciles. Y nosotros como creyentes y cristianos necesitamos ser edificados en el Señor. Que nuestro fundamento sea Jesucristo. Y que de ahí en adelante nosotros empecemos a edificar, a levantar nuestras casas que somos nosotros. Nuestros edificios para ser un templo del Señor. Y a edificar a nuestros hermanos que lo necesitan. El hermano que está a tu lado, el hermano que está atrás, el hermano que está adelante de ti, tú no sabes la necesidad en ese momento que está pasando. Tú no sabes el momento que está viviendo. Tú no sabes la prueba que está pasando. Y si Dios a ti te usa en ese don de profecía, de palabra, dale la palabra, pero que sea de acuerdo a la palabra de Dios.
No te pares y no empieces a profetizar en lenguas y que el hermano no entienda nada, porque no estás haciendo nada. De esto es lo que te estoy hablando. Todo lo que tú hagas en la iglesia es para edificación de la iglesia. Es para menester de la iglesia. Es para levantar a nuestros hermanos. Es para edificación de nuestros hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos han entendido el mensaje de esta noche? Yo quiero ver sus manos levantadas. Yo sé que a veces soy un poco duro con la palabra, pero es la palabra de Dios, hermano. Yo no les puedo engañar. Yo no puedo decirles otras cosas. Dios me llamó, hizo el llamamiento sobre mí para ministrar la palabra, para ser pastor. Y mi obligación y mi trabajo delante de Dios es enseñarle a usted la palabra y la sana doctrina. Y yo le voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen los demás. Y usted asegúrese que cuando usted vaya a una iglesia, escuche la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Para concluir esta vigilia. Ve que el Señor tiene cosas preparadas maravillosas para con cada uno de nosotros. Yo he sentido la mano, el espíritu y la bendición de Dios en mi vida, en mi corazón y mi familia. Y para mí es de mucho gozo ver cómo las familias se restauran, ver cómo la gente busca del Señor, ver ese amor que le tienen al Señor y que estamos caminando en el camino del Señor. Yo los animo a que sigamos adelante, que no nos dejemos engañar por el enemigo y que seamos fieles al Señor. Amén. Que Dios los siga bendiciendo y que Dios me los guarde a cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entregar esta vigilia al Señor. Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre Santo. Gloria a Dios. Padre bueno y Padre Santo que estás en el cielo. Señor amado, te damos gracias. Gracias por el momento que tú nos hiciste pasar en esta vigilia. Gracias, Señor, por la edificación, Señor, de tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Dios mío de la gloria, por cada testimonio, Señor. Tú has tocado nuestro corazón. Cada vez que alguien testifica de tu grandeza y de tu poder, Señor, tú siembras una semilla de fe en cada uno de nosotros, Señor. Vale la pena seguir adelante, Señor. Vale la pena, Señor, cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Vale la pena, Señor, llenarse de ti, Señor, llenarte de tu palabra, Dios, para bendecir a otros hogares, a otras familias, Dios. Padre, en este momento te entregamos esta vigilia, Señor. Señor, este tiempo, Señor, ha sido un momento maravilloso, ha sido un momento espiritual, ha sido un momento de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por cada hermano que estuvo presente en esta vigilia, Señor. Gracias, Señor, porque ellos apartaron, se prepararon, Señor, para esta vigilia, Señor. Oh Dios, hicieron todo lo posible, Señor, para no faltar a esta vigilia, Señor, y se han presentado delante de ti. Y por lo tanto, tú, Señor, has derramado bendición sobre sus vidas y sus hogares, Dios. Padre, tú quieres que tu iglesia esté en vigilia constante, Señor. Tú quieres que tu iglesia esté en oración. Tú quieres que tu iglesia esté, Señor, enseñada en tu palabra, Dios. Tú quieres que tu iglesia, Señor, esté preparada, Señor, esté guiada por ti, Señor. Padre, te presento a esta iglesia, Señor, donde quiera que se encuentren mis hermanos en diferentes partes, Señor, en diferentes países, Señor, que tu bendición recaiga sobre mis hermanos, Dios. Que tu bendición, Señor, siempre esté en abundancia, Dios mío. Que tú pongas paz que sobrepase todo entendimiento, Señor, y que caminemos en esa paz tuya, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que nos iremos a nuestras camas, Señor, que descansaremos, Señor, en paz y que nos levantaremos en paz, Señor, porque nuestro corazón, Señor, está confiado en ti, Señor. Gracias, Dios mío, de la gloria, hasta por cada joven que ha estado con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hijos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, a cada participante de tu iglesia, Señor, a todo aquel, Señor, que está comprometido, Señor, con tu iglesia, Dios mío. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y multiplícale, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde, Señor. Iglesia de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Los amo de corazón, los amo, los quiero mucho y pueden contar conmigo, amén. Así que la paz de Cristo sea deportada en vuestros hogares. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Y amén, hermano. Nos vemos hasta la próxima vigilia. No, nos vemos hasta cuando tengamos servicio. Amén. Gloria a Dios y servicio de oración. Denle la gloria y la honra, Señor, y denle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios se glorifica en su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Los brujos están fuera en el nombre de Jesús. La iglesia de Cristo está viva en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén y amén.